Bueno, veamos la instrucción finally en un bloque try. Hemos visto que la sintaxis para la captura de excepciones es try, el algoritmo principal que se va a ejecutar, except y un nombre de excepción a capturar y un algoritmo alternativo para dicha excepción. Así podemos disponer varios except y capturar distintos tipos de excepciones. Hay otra sección opcional de la cláusula try llamada finally. Finally, mediante esta palabra clave, indicamos un algoritmo que siempre se va a ejecutar. O sea, si el algoritmo principal no eleva excepciones, luego de ejecutar el algoritmo principal pasa a ejecutar el algoritmo que siempre se ejecuta, este bloque del finally. Si en alguna instrucción del algoritmo principal se detiene con una excepción, ejecuta el except, capturando la excepción, el algoritmo alternativo, y luego pasa a ejecutar el algoritmo que siempre se ejecuta, el bloque del finally. Cuando el algoritmo principal se genera una excepción, las instrucciones que continúan nunca se ejecutarán, ya que pasa a ejecutar el bloque del except. Hay situaciones donde queremos que haya un algoritmo que siempre se ejecute, ya sea que se dispare una excepción o no. Veamos algunos ejemplos donde es conveniente emplear el bloque finally. El primer problema que vamos a desarrollar, vamos a almacenar una serie de strings, un archivo de texto, y trataremos de almacenar llamando al método write pasando un entero. En esos casos se elevan las excepciones de tipo type error. Pasemos a codificarlo, es el 301. Bueno, acá vamos a disponer ya el bloque try. Lo primero que vamos a hacer, archivo 1, open, vamos a crear el archivo datos.txt y lo vamos a crear. Vamos a pasar al archivo 1, empezar a grabar distintas líneas. Línea 1, un salto de línea. Línea 2. Y ahora intentamos de llamar write y le pasamos que grabe el entero 100. Y luego archivo 2 lo cerramos llamando close. Claro, archivo 1, archivo 1, archivo 1, llamamos al close. ¿Qué pasa? Acá cuando llamemos a write y le pasemos un entero, el 100, va a generar una excepción de tipo type error. Entonces podemos mostrar un mensaje ahí que diga no se puede grabar un entero con write. Pero si lo ejecutamos tenemos un problema, que de la línea write tratando de grabar el 100 va a saltar y va a ejecutar el bloque que no se pudo grabar un entero en el archivo. Y nosotros nunca se va a cerrar el archivo. Entonces lo conveniente es que esto siempre se ejecuta. ¿Qué es lo que se hace? Se dispone esta nueva zona, finally, y acá es donde vamos a hacer archivo 1.close. Vamos a mostrar un mensaje. Se cerró el archivo y nunca no vamos a disponer de eso. O sea, si ejecutamos vamos a ver que no se pudo grabar un entero con el método write y se cerró el archivo. O sea, estamos viendo de que pasó por el finally donde liberamos el archivo. En el caso de que no llamemos a write tratando de grabar el entero y lo ejecutamos, vamos a ver que se creó el archivo, ¿sí? Pasa por acá, o sea, se creó el archivo y se cerró el archivo. Bueno, acá estamos viendo lo importante de que este bloque siempre se va a ejecutar. O sea, el bloque try puede o no ejecutarse todo completamente, como vemos que si llamamos ahí a write y pasamos un entero, de ahí para abajo no se va a ejecutar dentro del bloque try. Pero podemos disponer un bloque que se va a ejecutar independientemente que haya una excepción o no en el bloque principal de nuestro algoritmo. Veamos otro ejemplo común. Vamos a conectar una base de datos MySQL que hemos visto y vamos a ejecutar un comando SQL incorrecto. Lo lógico sería que abra la conexión, mande el comando SQL, si genera una excepción, capturarla y hacer una actividad. Pero después deberíamos cerrar la conexión con el gestor de base de datos. Vamos a pasar a hacer el ejercicio 302. Bueno, para esto tenemos que importar el módulo MySQL Connector. Debe estar instalado como ya lo hicimos en
ejercicios anteriores de esa actividad. Vamos a crear un objeto conexión 1 llamando a la función connect y le vamos a pasar el host. Dijimos que es localhost, el usuario root de MySQL y el password. El password que tiene un usuario root es clave vacía. No vamos a poner una base de datos porque vamos a listar todas las bases de datos en principio. Cursor. Creamos un objeto de la clase cursor a través de la conexión 1 que acabamos de crear llamando al método cursor. Vamos a partir del objeto cursor 1, vamos a llamar a execute y le vamos a pasar execute y le vamos a pasar el show databases y lo vamos a pasar con un error sintáctico. Si no hubiese error sintáctico, nosotros podemos recorrer mediante un for e imprimir todas las bases de datos. Y una vez hecho eso, uno cerraría la conexión, haría conexión.close y capturaría las excepciones except MySQL connector errors .programming error. Genera acá, hay un error en el código, print error en el comando SQL. Bueno, hasta acá uno lo haría si no conociese esta otra parte del bloque try catch, que es el finally. La idea es que si se genera una excepción acá cuando ejecuto este comando SQL, nunca va a pasar por el close de liberar la base de datos. Entonces, para liberar la conexión, lo lógico es disponer un bloque finally y acá es donde dispondríamos el conexión.close. ¿Sí? Podemos mostrar un mensaje que diga se cerró la conexión a la base de datos. Bueno, para que funcione esto, recordemos que debe estar en funcionamiento el MySQL. En este caso yo tengo el SAM y está en funcionamiento el MySQL. ¿Sí? Entonces, acá tenemos a ver un error, conexión no está definida, es conexión 1, le hemos dicho a la variable. Ahora sí, ejecutemos, después de error en el comando SQL. Error en el comando SQL, se capturó la excepción de tipo programming error y seguidamente se ejecutó el bloque del finally. Como estamos viendo, se cerró la conexión con la base de datos. Estas dos líneas siempre se van a ejecutar, se dispare la excepción o no. O sea, si yo llamo a show databases correctamente, vamos a tener la impresión de todas las bases de datos creadas en mi servidor de MySQL y se cerró la conexión. O sea, también pasa por acá. Por más que no se disparó la excepción programming error, va a ejecutar el bloque del finally. Ese es el funcionamiento y el objetivo del bloque finally. Un bloque que se va a ejecutar, se disparen o no las excepciones que estamos capturando. Bueno, con esto finalizamos con la instrucción finally del bloque try catch. Gracias.